Buenos días, Magiste. Nosotros somos el grupo 3. Los integrantes de este grupo son Suntax Ismael, Umahinga Brian y Viracocheli. El día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de las esféricas en el espacio tridimensional. ¿Ok? ¿Qué son las esféricas en el espacio tridimensional? Pues son coordenadas esféricas que representan puntos del espacio mediante la siguiente tríada, que sería ρ, y dos ángulos. En este caso sería teta y phi. ¿Ok? Bueno, las coordenadas esféricas en el espacio tridimensional son un sistema de referencia tridimensional, valga la redundancia, que localiza puntos mediante una distancia radial, que en este caso sería ρ, ajá, y dos ángulos, que sería teta y phi. En lugar de las distancias cartesianas, en lugar de x, y, z, vamos a tener ρ, teta, phi. Ajá, y son ideales para describir objetos con simetría esférica, ¿ok? Utilizando la terna que ya les había explicado, en donde ρ va a ser nuestra distancia al origen, es decir, va a ser nuestro radio, y teta va a ser el ángulo formado entre el plano XY, y phi va a ser simplemente el ángulo desde el eje Z, ¿ok? Hola, mi nombre es Ismael y voy a hablar acerca de la proyección de planos en el espacio tridimensional. Como primer punto tenemos la proyección de un plano. La proyección de un plano consiste en obtener la imagen de este plano sobre otro plano, generalmente uno de los planos coordenados, es decir, el plano XY, XZ y YZ, los cuales tenemos representados por los ejes de coordenadas X, Y y Z y tenemos remarcados cada plano en la siguiente imagen. El plano YZ, plano XY y plano XZ. Y estos van a estar representados mediante líneas perpendiculares al plano de proyección, que quiere decir que forman ángulos de 90 grados. Y la intersección de ellos nos va a dar el origen del sistema, que está marcado con un punto rojo. Luego tenemos el plano en forma general, o la forma general de un plano, que se expresa de la siguiente forma, en que nos dice que AX más BY más CZ más D es igual a cero, en donde A, B y C van a ser las componentes del vector normal del plano, y D va a determinar la posición del plano respecto al origen. Vamos a empezar primero por el plano XY, en donde podemos observarlo en la siguiente imagen, y vemos que solo tiene valores en los ejes de coordenadas X y Y. Y Z no tiene ningún valor más que el origen, es decir, cero. Por lo cual se define que Z en el plano XY es igual a cero. Para proyectar sobre un plano sobre XY se eliminan las componentes en Z. Y además la proyección es una región del plano XY, es decir, va a estar ubicado dentro de este plano. Si el plano, si nos dicen que la forma general de un plano es AX más BY más CZ más D es igual a cero, simplificando esto con que Z es igual a cero, nos quedaría de la siguiente forma. AX más BY más D es igual a cero. Y esta proyección existe solo si C es diferente de cero, es decir, la componente del vector normal es diferente de cero. Luego tenemos la proyección sobre el plano XZ, en donde observamos en la imagen nuestro plano XZ, que tiene valores en Z y en X. Sin embargo, en Y no tiene ningún valor más que el origen. Es decir, Y va a ser igual a cero. Y la proyección se va a expresar de la siguiente forma. AX más CZ más D es igual a cero. Y este va a existir solo si B es diferente de cero. Luego, la proyección sobre el plano YZ. Y en el plano YZ podemos observar nuestra imagen, que está marcado con amarillo. En el eje X no tiene más, em, no se encuentra dentro de este plano más que en el origen, es decir, en cero. Y por eso cumple que X es igual a cero. Y este también, como los anteriores, existe solo si su componente A en el vector normal del plano es diferente de cero. Mm, por otro lado, la proyección ortogonal de un plano. La proyección ortogonal de un plano se realiza utilizando rectas perpendiculares al plano de proyección, como por ejemplo, proyectar un plano sobre XY. Esto nos va a dar como resultado líneas paralelas al eje Z, es decir, líneas paralelas al eje en el cual su valor es cero. Proyectar sobre XZ nos va a arrojar líneas paralelas al eje que es igual a cero, es decir, al eje Y. Y por otro lado, proyectar sobre YZ nos va a arrojar líneas paralelas al eje X. Esto lo vamos a ver más detalladamente en el ejercicio que les voy a presentar a continuación, el cual nos dice lo siguiente. Dado el plano
2x menos y más 3z menos 6, hallar la proyección ortogonal de dicho plano sobre los planos coordenados x, y yz. Además, analicen qué casos existe proyección. Vamos a empezar sobre proyección sobre el plano XY. Primero vamos a analizar si es que existe la proyección sobre el plano XY. Para esto, ¿cuál es nuestra componente que tiene valor 0? Va a ser z. ¿Y cuál va a ser nuestra componente en el vector normal? Va a ser c. Observamos que c, el valor de c, es el que acompaña a z y en nuestra forma general tenemos que su valor es 3, por lo cual podemos asumir y definir que sí existe proyección ortogonal en este caso. Entonces, procedemos con el siguiente paso, el cual es sustituir. Ya sabemos que z es 0, entonces esto sustituimos en la forma general del plano, quedándonos de la siguiente forma. 2x menos y más 3 por 0 menos 6 es igual a 0, y nuestra proyección sobre xy nos quedaría 2x menos y menos 6 es igual a 0. Como podemos observar, la parte morada, el área sombreada de color morado, es la proyección sobre XY. Pero para entenderlo mejor, vamos a verlo de una forma más detallada. Aquí empezamos de nuestro plano Z es igual a 0, es decir, de nuestro plano XY, que está marcado con color celeste. Después de ello, vamos a observar nuestra forma general del plano, la que nos dieron en el inicio del problema. Y este plano es el que queremos proyectar dentro de este plano. Y para que esté proyectado dentro de este plano, lo que nos decía es que tiene que tener líneas paralelas al eje Z. Como observamos, a pesar de que se encuentra dentro del plano, este no cuenta con líneas paralelas. Sin embargo, con nuestra ecuación obtenida, nos queda de la siguiente forma. Observamos que nuestro plano está ubicado dentro del plano XY y cumple con que tiene líneas paralelas al eje Z. Y continuamos con la siguiente parte del ejercicio, el cual nos pide la proyección sobre el plano YZ, el cual nos pide la proyección sobre el plano YZ. El plano YZ está definido, ¿por qué? Porque X es igual a 0. Como observamos en la imagen, nuestro plano YZ. Y para resolverlo, primero tenemos que analizar si es que existe dicha proyección. Para saber si es que existe esta proyección, tenemos que saber si es que nuestra componente A en nuestro vector normal es diferente de 0. Para lo que vamos a ir a la primera parte del ejercicio, en donde observamos que A es igual a 2, por lo cual sí existe una proyección en el plano YZ, que está definido por X es igual a 0. Sustituimos eh, en la forma general del plano y nuestra proyección sobre YZ nos queda de la siguiente forma. Menos y más 3z menos 6 es igual a 0. Y gráficamente estaría de la siguiente forma. Sin embargo, para tener mejor comprensión de él, vamos a observarlo directamente en el graficador. Como hicimos antes, empezamos de nuestro plano X, nuestro plano YZ, el cual está marcado con color rosado. Luego de ello, vamos a observar nuestro plano en la forma general, el cual podemos ver que se interseca con el plano. Sin embargo, para que pueda estar proyectado en el eje YZ, este tiene que tener líneas paralelas al eje X, que podemos observar que no tiene ninguna. Al darle el resultado de X es igual a 0, observamos que queda de la siguiente forma y cumple con las líneas paralelas eje X. Y de esta forma quedaría resuelto el ejercicio. Y como conclusión podemos determinar
que la proyección ortogonal del plano dado sobre los planos coordenados son rectas, llamadas trazos del plano, y estas rectas permiten analizar y representar la orientación del plano en el espacio tridimensional. Gracias. Yo les voy a hablar sobre las coordenadas esféricas y ángulos en el espacio. Pero antes de explicar un ejercicio relacionado a este tema, les voy a explicar una breve teoría, ¿no? De lo que más o menos se va a utilizar en el desarrollo de este ejercicio. Primero, las coordenadas esféricas describen la posición de un punto en el espacio mediante ρ, que viene a ser la distancia desde el punto al origen. Θ, que es el ángulo en el plano XY, partiendo del eje X hacia el eje Y. Y φ, que es el ángulo entre el vector posición y el eje Z. Ya. Para realizar los respectivos cálculos, vamos a utilizar estas siguientes expresiones. Para convertir de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas, vamos a utilizar estas expresiones. Ya. Para calcular ángulos entre un vector y un eje, vamos a usar el producto punto, que está aquí. Y para calcular el ángulo con un plano, vamos a usar esto, de aquí, que nos dice que el ángulo con un plano va a ser igual a 90 grados menos el ángulo con la normal. En el plano XY, el ángulo con la normal viene a ser el eje Z. Ya. El ejercicio que me he planteado para realizar esta explicación es el siguiente, que nos dice que, dado el punto 3, menos 2 y 6, vamos a convertirlo a coordenadas esféricas. Vamos a calcular también el ángulo entre el vector y el plano XY y calcular el ángulo entre el vector y el eje Y. Primero vamos a hacer la conversión de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas, utilizando el punto que nos proporcionaron en el ejercicio. Ya. Vamos a calcular en primer lugar ρ. Como expliqué al inicio, ρ es la longitud de un vector desde el origen hacia un punto. Y para calcularlo vamos a utilizar esta expresión que nos dice que ρ va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Ya, estos valores los obtenemos del punto, en donde x va a ser 3, y va a ser menos 2 y z va a ser 6. Realizando la sustitución de estos valores, nos queda que ρ va a ser igual a 7. Ahora vamos a calcular θ. ¿Qué nos dice θ? θ se calcula con esta expresión que nos dice que va a ser igual a la tangente de y sobre x. Y va a ser igual a menos 2 y x va a ser igual a 3. ¿Ya? Sustituyendo estos valores, nos queda que el ángulo va a ser igual a menos 33,7 grados. Nos dio un ángulo negativo, eso significa que se encuentra en el cuarto cuadrante. Pero tomamos en cuenta que no nos pueden dar ángulos negativos. Por lo tanto, le vamos a restar a 360 grados, le vamos a restar este ángulo que nos dio anteriormente, el que sacamos nosotros, que sería de la siguiente forma, que sería 360 grados menos 33,7 grados. Realizando esta resta, nos queda que el ángulo θ va a ser igual a 326,3 grados. Este ángulo nos dice cómo gira el punto alrededor del eje Z. ¿Ya? Ahora vamos a calcular por último φ. ¿Qué nos dice φ? Φ va a ser igual al coseno de z sobre ρ. Z va a ser 6 y como vimos ya calculamos ρ, que es 7. Entonces sustituimos y nos queda que φ va a ser igual a 31 grados. Este ángulo indica qué tanto está inclinado el vector respecto al eje vertical. Ahora vamos a calcular el ángulo entre el vector y el plano XY. ¿Cómo calculamos esto? Con esta expresión, que nos dice que el ángulo en el plano, con un plano va a ser igual a 90 grados menos el ángulo con la normal. Como lo expliqué al inicio, en el plano XY, el ángulo con la normal va a ser el eje Z. Y si nos percatamos, ya calculamos el ángulo respecto al eje Z, que en este caso es φ, que nos dio un valor de 31 grados. Esos 31 grados los sustituimos aquí. Y realizando la resta, nos queda que el ángulo con un plano va a ser igual a 59 grados. ¿Ya? Ahora vamos a calcular por último el ángulo entre el vector y el eje Y, utilizando esta expresión, que nos dice que el coseno del ángulo va a ser igual al producto punto entre el vector OP y el eje Y, sobre las distancias de estos dos vectores. ¿Ya? El vector OP va a ser igual a 3, menos 2 y 6. Y el eje Y va, en vez del eje Y, o sea, por el eje Y, vamos a poner su vector unitario. ¿Ya? El eje Y está representado por su vector unitario. ¿Qué nos dice su vector unitario? El vector unitario del eje Y es 0,1,0.
Ya, como nos pide, como nos pide en el numerador, tenemos que hacer el producto punto entre estos dos vectores, el vector P y el vector unitario del eje Y. Realizando esto nos queda lo siguiente. 3 por 0 más menos 2 por 1 más 6 por 0. Realizando estos cálculos nos queda que en la parte del numerador va a ir menos 2, como está aquí. ¿Ok? Y en la parte del denominador nos pide el producto entre las distancias de los dos vectores. La distancia entre el vector P, nosotros ya lo sacamos anteriormente. Anteriormente nos salió que su distancia es igual a 7. Entonces, nos faltaría sacar la distancia del vector unitario del eje C y del eje Y. Entonces, realizando este cálculo nos queda lo siguiente. Nos queda que la distancia del eje Y va a ser igual a la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado y más 0 al cuadrado. Ya. Realizando estos cálculos nos queda que la distancia del vector unitario va a ser igual a 1. Realizando el producto entre estos dos vectores, entre las dos distancias, estos dos vectores, nos queda que va a ser igual a 7. Entonces sustituimos los valores que obtuvimos, en donde para el numerador, que venía a ser el producto punto entre los dos vectores, que nos dio que es igual a menos 2, y en el denominador que nos decía el producto entre las dos distancias de los dos vectores, que nos quedó el valor de 7. Sustituyendo estos valores, nos queda lo siguiente, que el coseno del ángulo va a ser igual a menos 2 sobre 7. Ya. Pero como vimos, necesitamos el ángulo. Entonces, despejamos el ángulo. Nos queda que el ángulo va a ser igual al arcoseno de menos 2 sobre 7. Y realizando estos respectivos cálculos, nos queda que el ángulo es igual a 106,4 grados. El ángulo mayor a 90 grados nos indica que el vector forma un ángulo obtuso en el eje Y. ¿Ya? Y para finalizar, este ejercicio lo representamos en GeoGebra. Este ejercicio está representado, aquí está su vector, aquí está su vector del origen al punto, y asimismo aquí tenemos sus ángulos. No sé si puedo observar. Aquí está el ángulo que obtuvimos, que fue de 31 grados, y el otro que nos dio menos 33,7 grados. Gracias. Ajá. Ahora vamos a hablar acerca de las distancias esféricas en el espacio tridimensional. Para definir una distancia en el espacio tridimensional vamos a tomar dos puntos, el punto A y el punto B. ¿Ok? Simplemente es la unión de ambos puntos. Es el segmento o es la línea, como ustedes lo quieran decir. Esa va a ser nuestra distancia, ¿ya? Bueno, en coordenadas esféricas tenemos que la distancia se define como raíz al cuadrado de ρ1 al cuadrado más ρ2 al cuadrado menos el doble producto de ρ1 por el ρ2 por el coseno de gamma. En este caso, gamma es igual a seno de φ1 por seno de φ2 por el coseno de θ1 menos θ2 más el coseno de φ1 por el coseno de φ2, teniendo en cuenta que la distancia depende de los radios del ángulo entre las direcciones espaciales. ¿Ok? El ejercicio que planteamos en este caso nos dice que dos puntos del espacio tridimensional se encuentran sobre la esfera de radio 3 centrada en el origen. Lo que nos quiere decir es que nosotros tenemos una esfera de coordenadas x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, que es igual a r al cuadrado. En este caso sería ρ al cuadrado y sería 9. Ajá, 3 al cuadrado, ¿ok? Y nos dan las coordenadas cartesianas. Ahora, estas coordenadas cartesianas nos piden que expresemos a coordenadas esféricas. Bueno, vamos rápido con la solución. La conversión a coordenadas esféricas es que para ρ nosotros sabemos que es una distancia y es el radio. Entonces, en el espacio 2D, para encontrar esa distancia, usamos teorema de Pitágoras. En este caso vamos a usar el mismo teorema, pero aplicando, o sea, tenemos una componente más. Entonces, sería el teorema de Pitágoras en 3 dimensiones. Dándonos así, bueno, utilizamos los términos de A, obviamente, 2 al cuadrado más, entre paréntesis le ponemos al menos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, que es igual a raíz de 9, que esto vendría a ser 3. Y para teta nosotros vamos a usar el arco tangente
sobre menos 1 sobre 2, que sería en este caso B sobre A. Ok, y para phi nosotros tenemos el arco coseno de 2/3, que en este caso vendría a ser, sería C sobre ρ, ajá, la componente C sobre ρ, o el radio, ajá. Y para B aplicamos los mismos pasos que para el punto A, ¿ya? Dándonos así como resultado, resumiéndole rapidito así, para ρ de B va a ser igual a 3. Esto es obvio porque tenemos que la distancia del radio, o sea, del centro hacia un punto afuera de la esfera sería, bueno, hacia un punto situada en la esfera sería ρ, sería el radio. Y al tomar otro radio, por así decirlo, van a ser los mismos radios, o sea, radio 1 va a ser igual a radio 2. En este caso, ρ va a ser igual a ρ2, ¿ok? Y tenemos que es 3, lo que concuerda con nuestro enunciado, ya. Ahora tenemos para teta. Para teta, de igual manera, tomando en cuenta las componentes de B, nos da el arco tangente de menos 2. Y para el último inciso que tenemos que, de igual manera, que es igual a nuestro phi de A. Entonces, phi de A va a ser igual a phi de B. Y aquí lo podemos ver. El arco coseno de 2/3. Y en B también nos salió el arco coseno de 2/3. Y aquí nosotros tenemos ya los resultados. ¿Ok? En donde el punto en coordenadas esféricas se va a expresar como ρ, teta, phi. Y aquí están como ustedes pueden ver. Ya. Continuando, para el inciso B nos dicen que usando la fórmula para la ecuación de la ecuación esférica, vamos a hallar la distancia. En este caso ya les expliqué a un inicio la fórmula, entonces me salto donde el coseno de gamma también ya les expliqué. Entonces, como yo ya les venía diciendo, ρ1 va a ser igual a ρ2, que es igual a 3 porque es del mismo radio, ¿ok? Y de igual manera, nosotros acá ya vimos que phi1 es igual a phi2 en el A y tanto en el B. Entonces sería el arco coseno de 2/3. Entonces vamos a hallar lo que sería el componente del coseno de gamma. Entonces eso lo vamos reemplazando y tenemos que 5 novenos por el coseno de teta 1 menos teta 2. Sería teta A menos teta B. Más 4 novenos, ¿ok? Y bueno, esto evaluando numéricamente tenemos que el coseno de teta de A menos teta de B es aproximadamente menos 0,8, por lo que el coseno de gamma va a ser igual a 5 novenos por menos 0,8 aproximadamente, más 4 novenos. Esto dándonos un resultado como 0, ¿ok? Entonces, por lo tanto, en nuestra fórmula, en nuestra ecuación, vamos a tener que la distancia va a ser igual simplemente a la raíz cuadrada de ρ1 al cuadrado más ρ2 al cuadrado, porque se va a simplificar la segunda parte, es decir, el menos 2 ρ1 por ρ2 por el coseno de gamma, se va a simplificar y nos da así como resultado a raíz de 18, que si esto lo seguimos evaluando, nos da 3 raíz de 2. ¿Ok? Y por último, la interpretación geométrica. Nos dice que ambos puntos van a pertenecer a la esfera de radio 3 o de ρ3. Ajá. La distancia entre A y B se obtiene a partir de los radios y el ángulo entre los vectores posición. Bueno, y la distancia ya les dije, es 3 raíz de 2. Y aquí tenemos nuestra simulación o nuestra gráfica, ¿ok? Como podrán ver, aquí tenemos el punto A y el punto B y las líneas entrecortadas van a simular nuestra distancia, ¿ya? Y, ajá, están situadas sobre nuestra esfera. Eso es todo. Muchas gracias.